Bienvenidos a esta nueva edición de Coelevándonos, un programa de enfoque 360. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Carolina Vallaza y les voy a contar un poquito sobre ella. Ella es especialista en crianza, además es doctora en Derecho, es hija de padres divorciados y mamá de 2 hijos en el primer septenio. Su viaje empezó cuando su hija de un año y medio, la retaba, se autolastimaba y sacaba su peor versión, cuenta ella. Intentó de todo para controlar el comportamiento de su hija, pero no lo logró. Incluso estuvo a punto de divorciarse, hasta que se dio cuenta que el problema estaba en ella, que no tenía herramientas para gestionar sus emociones, balancear su vida y encontrar tiempo. No vivía, sobrevivía. Por eso, ahora es facilitadora certificada del método Paternidad Efectiva y ha tomado diversos cursos y certificaciones para mejorar la crianza de sus hijos y de los niños en general. Bienvenida, Carolina. El día de hoy ella, además me estaba olvidando, nos trae el tema que se llama la custodia compartida, por esto de su profesión que es abogada, aspectos a considerar al tomar esta decisión, importancia y beneficios. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Carolina. Qué tema tan interesante. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carolina? Hola Gaby, hola a todos. No, pues yo estoy muy contenta de estar aquí, que me hayas invitado para hablar con tu comunidad. Y ahorita que estabas contando o hablando sobre mi historia, cuando dijiste de que no vivía, sobrevivía, hasta que me puse chinita la piel, ¿sabes? Porque sí, te hace como recordar. Hace muy poquito yo les decía a mi comunidad, yo les decía, es que ustedes son mi recordatorio. O sea, todos los días el tener que hacer un reel, el tener que hacer un post, el que tener que hacer un live, me hace recordar que tengo que, o sea, como regresar a mí, ¿no? Esta parte en donde, ok, sí puedo, yo puedo, soy amor, lo voy a lograr. Y es una parte que se ha vuelto difícil en mi vida porque yo era una persona muy rígida, con una estructura muy fuerte. Entonces, esto de las emociones me cuesta, pero voy en eso. Uh-huh. Cuéntanos un poquito más de esa historia, Carolina, por favor. Sería muy lindo que puedan enterarse, porque esta perspectiva, pues desde esta profesión que es el derecho, el ser abogada, me imagino que influye muchísimo, además de tu historia personal. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, sí, yo como abogada, pues yo tengo una herida digo, no que siempre sea así, pero en mi caso así es, una herida de la injusticia bastante marcada. Y entonces, de hecho es algo transgeneracional que ya he revisado como en mi historia familiar, porque tengo muchísimos abogados en mi casa. Es más, mi esposo está aquí y es abogado. Entonces, o sea, sí, tengo una estructura bastante rígida, como te cuento, y me ha costado mucho con el tema de las emociones, ¿sabes? Me interesa mucho a mí el tema de custodias compartidas y yo a las personas a las que les hablo siempre son a estas mamás y a esos papás divorciados. eh, y no lo hago porque yo esté divorciada, sino lo hago como hija, ¿sabes? Y es que y no es porque que mis papás se hayan divorciado cuando yo estaba muy chica, eso es todavía lo más raro. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 18 años, yo soy la hija mayor. Pero yo soy una niña cooperación, yo soy una niña, bueno, pues soy una niña, tengo una niña que le gustaba comprarse a sus papás, necesitaba ser vista por sus papás y acompañándolo de esta herida de la injusticia, entonces cuando mis papás deciden divorciarse, pues yo como hija mayor determiné que los papás pues tenían el derecho de estar con los hijos al mismo tiempo y los hijos tenían que estar el mismo tiempo con sus papás. Y entonces muy salomónicamente dije, muy bien, nos vamos a ir 15 días con mi mamá, 15 días con mi papá. Custodia compartida perfecta. En mi mente, obviamente, de una mocosa de 18 años. Ah, entonces mis papás como que, no sé, yo creo que tenían tantas cosas, pues sí, tantas cosas que me dejaron hacer lo que yo quisiera. O sea, literalmente me dejaron tomar la responsabilidad mía y de mi hermano de la situación.
Y entonces empecé con este viaje de 15 días con mi mamá y 15 días con mi papá. Pero era súper desgastante, Gaby. O sea, qué cosas. Literalmente yo hacía maleta cada 15 días. Al principio era como, no, bueno, me voy a llevar, pues soy mujer, ¿verdad? Me voy a llevar solo lo que combine. Y literalmente me llevaba solo lo que combinaba. Hasta que un momento dije, bueno, pues me llevo todo. Y echaba todo mi closet al carro. O sea, todo mi closet, mi ropa, mis zapatos, todo. Cada 15 días. Qué cosa. Pero sabes que yo arrastré a mi hermano a eso. O sea, eso es lo que todavía me cuesta un poco, porque yo arrastré a mi hermano a que también viviera eso, porque pues yo era la única constante en su vida y él era el único constante en mi vida, porque viajábamos cada 15 días, teníamos todo doble. Y entonces, el tema de custodias compartidas se me hace algo que los papás tienen que considerar mucho a la hora del divorcio. ¿Por qué? Porque tienden los papás cuando hay cierto grado de responsabilidad, no es tan así, pero de todas maneras, los hijos siempre van a ser una moneda de cambio para los papás, no importa la edad que tengan. Entonces, manejar el tema de la custodia compartida, que sea lo mejor para los hijos y no lo mejor para ellos. Y aquí me voy a detener porque seguramente mucha gente no sabe qué es custodia compartida. Sí, claro. Una custodia compartida es cuando la mamá y el papá son igualmente responsables de los hijos en alimentos, por ejemplo, en darles de comer, en vestir, en educación, en vivienda, todo igualmente responsables. Es muy diferente, bueno, no muy diferente, pero es diferente a bueno, aquí me preguntan que qué quiere decir moneda de cambio. Moneda de cambio me refiero a que los niños suelen ser como, bueno, no me pagas la pensión, entonces no puedes ver a los hijos. No me das esto, entonces no puedes ver a los hijos. Es que no me hablaste, es que no me dijiste, es que cualquier cosa, no puedes ver a los niños. Eso es moneda de cambio. Ok. Entonces, con el tema, es muy diferente al tema de régimen de convivencias, porque se estila que, no sé, por ejemplo, de lunes a viernes estén con la mamá y de viernes a domingo con el papá. Ese es un régimen de convivencias. Y aunque comparten la custodia porque los dos son responsables, la convivencia no es igual. Y cuando hablamos de custodias compartidas es cuando la convivencia es lo más equilibrado posible. Es decir, que, no sé, 4 días con la mamá, 4 días con el papá, o a lo mejor en la mañana con el papá o en la tarde con la mamá. No lo sé. Pero a eso nos referimos con custodia compartida. Ok. Dime, Gaby. Sí. Sí, tenía la curiosidad de saber qué significó estos 15 días y 15 días, además de hacer la maleta emocionalmente, eh, mentalmente, todo, no sé, ese estado humano, ¿qué significó para ti todo eso? Mira, te lo puedo decir que en ese momento yo tenía una armadura tan gruesa que yo no sentía nada. Lo mío solamente era un estado mental de qué agotador tener que hacer maleta. Pero de sentir, yo no sentía. Yo sentía a través de mi hermano. O sea, yo vi lo que ese régimen de 15 días y 15 días hizo en mi hermano. Entonces, cuando pasa eso, después de bastantes años, debo decirlo, pues literalmente liberé a mi hermano, porque mi hermano también estaba como conmigo, no es como, pues yo te sigo a donde tú vayas, porque él tenía 15 años. Y yo te sigo a donde tú vayas. Y entonces cuando yo lo libero, mi hermano es como, ok, él pasaba un mes con mi papá, cuando se aburría de mi papá, se va con mi mamá y así. Pero ya es como más su decisión, ya es como más libre, ya es más como algo mucho más práctico y es algo que a él le benefició, por ejemplo.
Pero sí, o sea, yo arrastré a mi hermano a la locura, totalmente. Entiendo, entonces tú estabas como muy, muy a lo mecánico. Claro, Ujú. totalmente. Y tu hermano comenzó a tener un proceso emocional que tú comenzaste a observar, Sí, ¿sí? ¿Y cuál fue ese proceso emocional, si nos puedes comentar? claro, mi hermano empezó a retraerse. Pues, mi hermano ahorita padece una depresión considerable derivado de todas estas cosas. Bueno, yo creo. Pero lo que yo veía en mi hermano es que se aisló completamente, bajó mucho su rendimiento escolar. Este, mi hermano era el con el que mis papás jugaban um, para ser el favorito. O sea, yo ya, digámoslo así, yo ya estaba hecha, a mí ya no me hacían como mucho caso, pero con mi hermano tenían que hacer cosas para que mi mamá o mi papá fueran el favorito. Entonces mi mamá era la buena onda y mi papá era el buena onda y jamás nadie le puso límites a mi hermano. O jamás, o sea, límites en un sentido amoroso, no es de o cuidado o atención o no, sino nada más veían desde el punto de vista de me quiere más a mí, no quiere a mi expareja así. Entonces, yo creo que también, lo que sí puedo decir que me afectó mucho fue el tema de las fiestas, ¿sabes? El tener que, ay no, el tener que lidiar con quién vamos a pasar Navidad, con quién vamos a pasar Año Nuevo, cómo van a ser los cumpleaños. O sea, todas esas cosas, qué desgastante. O sea, qué desgastante para mí que yo soy cooperación, ¿no? Porque tener o sea, yo le daba el gusto a uno, pero al otro no. Y Claro, entonces era súper desgastante. Y yo tenía 18 años. O sea, no me imagino cómo lo vive. Bueno, sí puedo imaginarme cómo lo vive un niño de 5 años, que todo lo que busca es complacer a sus papás. claro, claro. O un niño de 9. O sea, Ujú. qué especial. Quiere decir que el divorcio tiene un impacto muy, muy fuerte en los niños. El divorcio tiene un impacto en los niños cuando los papás no saben manejar la situación. Es como, no importa lo que sucede o no importa lo que pasa, sino lo que importa es cómo lo dices o cómo lo manejas. Mis papás dejaron de hablarse durante 6 años. O sea, literalmente no se hablaban nada. Mi hermano y yo éramos los mensajeros. Entonces, pues sí, era muy difícil porque no podíamos negociar nada. Todo sucedía a través de mí. Entonces, esas situaciones, todavía a mis 34 años, me cuesta lidiar con el tema de las navidades. Y por muchos años, antes de la pandemia, yo me iba en Navidad de vacaciones con mi esposo para no tener que lidiar con esto. Entonces, bueno, todavía. Ok, ok, entiendo. O sea que es algo que realmente pues toca fibras muy delicadas tuyas, ¿cierto? Y que realmente pues tienes un testimonio para poder compartir y decir, miren, hay cosas que hay que tener en cuenta porque a veces las parejas pues no miden eso, ¿no? Realmente no lo miden, creo yo. Entonces, qué bueno que puedas estar aquí para poder darles esa mirada también a los papás. Acá tengo algunas preguntitas para ti que de pronto pueden dar luces más sobre este tema de custodias compartidas. Dice, ¿por qué es importante la custodia compartida? Es importante la custodia compartida porque da seguridad al niño, da contención, da presencia de los padres. O sea, que el niño, ya sea de primero, segundo o tercer septenio, o sea, niño o adolescente, el saber que su papá y su mamá van a estar ahí, con independencia de que ellos ya no son pareja, le otorga una seguridad y una conexión al niño impresionante. O sea, hay casos en donde la mamá no deja ver
a los hijos, o sea, que no le presta, y voy a con comillas, no le presta a los niños al papá. Y, o sea, le está negando un derecho a los niños de estar con su padre. Y esto sucede muchísimo. Afortunadamente, en los últimos años, la presencia de los padres en la vida de los hijos, o sea, de los padres hombres en la vida de los hijos, pues ha aumentado. Y entonces eso hace que precisamente el tema de compartir la custodia, de equilibrar las cargas, sea mucho más común. Pero la verdad es que al menos en México es como complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el sistema judicial es necio y considera que los niños deben estar siempre con la mamá. Ha sido una batalla legal de bastantes años por parte de muchos abogados y papás para que también los papás puedan tener a los niños en sus casas. Entonces, pero aquí viene otra cosa. O sea, aquí viene otro factor y es el factor que a mí me pasó. Entonces, tú como niño tienes que adaptar tu rutina a la rutina de los padres. Tienes que adaptar tus ritmos, tienes que adaptar, incluso a lo mejor eliminar, no sé si tenías clases en la tarde y ya no se va a poder por cosa esto del divorcio y las custodias, pues entonces tienes que dejar de hacer eso que te gusta. ¿Por qué? Porque tú como niño te tienes que adaptar, o sea, no te tienes. La sociedad hace que tú te tengas que adaptar a los papás. Uh-huh. Claro, imagínate, y si no hay un acuerdo de disciplina rítmica, que es lo que se trabaja muchísimo para que los niños tengan ese beneficio o cubierta esa necesidad de certeza, ¿cierto? Y si un papá no tiene disciplina rítmica y el otro sí, o de pronto ninguno, entonces, claro, es muy delicado, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la custodia compartida, Carolina? Bueno, pues los beneficios, que es como lo que ya te comentaba, ¿no? Esta parte de que le da contención al niño, le mantiene su autoestima o su valía protegida, porque el niño sabe que el divorcio no es su causa, o sea, no es por él, sino porque sus papás, pues, dejaron de amarse, tienen situaciones, y es una cuestión de pareja. Y que él sabe que su papá y su mamá van a estar sí o sí siempre. Tiene que ver con la cuestión de conexión consigo mismo y con sus papás también. Entonces, para mí tiene los máximos beneficios siempre y cuando sea bien llevada, protegiendo el tema de los ritmos de los niños, sus rutinas, sus pasiones, no sé, siempre y cuando también haya cordialidad y respeto entre los padres. Porque si va a haber una custodia compartida, va a haber, o sea, los papás se van a tener que hablar, van a tener roces, van a tener que negociar, van a tener que tener acuerdos de crianza, porque el niño no puede estar en una casa durmiéndose a las 10 de la noche y en otra casa a las 8. Entonces, estos acuerdos de crianza se tienen que hacer, o sea, una vez que se genera la custodia compartida, y esa es la parte difícil para los padres. Claro, claro. Digo, si no se pusieron de acuerdo mientras estaban casados, pues imagínate ahora que están divorciados, ¿no? Justamente eso estaba pensando. Si no lograban ponerse de acuerdo de casados, de divorciados, ¿cómo van a hacer eso? Qué reto, ¿eh? Sí. Realmente un tremendo reto. Entonces ya voy entendiendo, básicamente esto de custodias compartidas desde tu propuesta y tu perspectiva es que, pues, lo que sucede, lo repito porque recién lo estoy procesando, que es lo que sucede es que le dan la custodia generalmente es a la mamá y deslindan al papá. Y lo que tú indicas es que tendría que ser la custodia compartida, pero de manera armónica y organizada, ¿sí? Sí, Ay, ya voy cayendo en cuenta, ya voy tal cayendo en cual, cuenta. tal cual. Ok. ¿Y qué aspectos debemos cuidar cuando se decide una custodia compartida? Ya estábamos hablando que esto es el cuidado, pero de pronto un detalle adicional. Ay, creo que sí, hay un detalle adicional importante
que, bueno, ya dijimos que siempre tiene que haber respeto y cordialidad, pero hay un fenómeno muy, ya muy estudiado, en donde ya sea papá o mamá, hablan mal de su expareja frente a los hijos. O sea, utilizan esta parte de convivencia, o sea, cuando los hijos están en convivencia con uno de los dos progenitores, utilizan ese tiempo para, pues, manipular a los hijos para que se ponga en contra de su otro padre. Entonces, es como, este aspecto es como muy importante porque a veces no nos damos cuenta. A veces es como, porque a veces incluso hasta yo lo he hecho en casa, es de, ay, es que tu papá no compró tal cosa. O sea, y ese comentario es un comentario que demerita la autoridad y pues falta el respeto de mi pareja. Entonces, imagínate cuando hay situaciones en donde, pues, el plan de vida seguramente se fue al traste, ¿no? El orgullo, a lo mejor hubo infidelidades, o sea, mil cosas que pueden estar ahí. Y si no se trabajan internamente, pues seguramente tú tienes todas estas emociones a flor de piel y es que tu papá, no me da la pensión, es que tu papá no nos da para comprar los tenis, es que tu papá ya se fue con otra, es que tu papá tiene otra familia, es que tu papá es el malo, no sé qué. Entonces, todos estos comentarios, dependiendo de la edad del niño, lo pueden afectar para que termine odiando a su otro papá. Y entonces lo culpe del divorcio, lo rechace o a veces ya no lo quiera ver. Entonces, literalmente es una programación para irse en contra de ese otro papá o de la mamá. Claro, claro, y eso, por supuesto, es súper dañino para el niño, ¿no? Para el concepto que está teniendo sobre su papá, la idea, se va generando lo que llamamos heridas, ¿no? Sí, 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 es muy importante qué piensa el niño de su papá, de su mamá, y poder siempre darle de pronto ese comentario positivo, ¿no? De que todo se puede resolver, de que, pues, a pesar que hayan desafíos, siempre hay un lado positivo de las cosas, ¿no? Creo que sí, tienes toda la razón, muy importante. Y acá tengo una pregunta más que es, ¿el sistema nido será una buena opción? Y ahí sí me desasnas, por favor, por completo, ahí sí, que no sabría ni por dónde va el sistema nido. Fíjate, el sistema nido es una propuesta que ya tiene, me parece, algunos 5 años en España, que justo enlaza perfectamente con el tema de generar custodias compartidas armoniosas y con acuerdos. ¿Por qué? Porque el sistema nido significa que se intercambian la casa, no los hijos. Entonces, los niños permanecen en su cuarto con sus cosas, con su cepillo de dientes, con su propio champú, con su lugar para sentarse en la mesa. Lo único que se mueve es el papá. Entonces, el papá un día está 3 días en esa casa y entonces él se hace cargo de todo, los lleva a la escuela, los recoge, los lleva a las extracurriculares, lo que sea, y los otros 3 días, se va y luego regresa la mamá y los otros 3 días está ella, o los 4 días, o como sea que se hayan organizado. De tal manera que los niños no sufren esta parte de sentirse de, o sea, ya tengo 2 cuartos, tengo 2 responsabilidades, tengo que tender 2 camas, no sé qué, tengo que recoger doble cuarto de juegos, mil cosas. O sea, y eso es como de una manera como graciosa, pero, o sea, sí implica el de, ya no voy a estar cerca de mis vecinitos, ya no voy a poder salir a jugar con ellos. O sea, es un mundo de posibilidades a considerar cuando tú mueves a un niño de su lugar de donde vive. Es más, yo tengo un amigo muy querido, muy, muy, muy querido. Sus papás también tenían problemas de divorcio, pero sus papás no se divorciaron, todavía siguen juntos. Pero a mí él me dijo una vez, si mis papás se divorcian, no me importa quién se quede en esta casa, yo de aquí no me muevo. O sea, no me interesa si me quedo con mi mamá o si me quedo con mi papá, eso me da igual. Yo me quedo en mi casa. Entonces, claro, porque es el lugar que te da contención. Claro. Entonces, el sistema nido que manejan en España, que
lo voy a decir así, no es como un sistema que sea súper difundido y aparte no es un sistema que los padres estén de acuerdo 100%. O sea, no Claro. es como tan aceptado. Pero me parece interesante porque por fin dejan esta visión adultocentrista y se mueven y toman en cuenta al niño. Cierto, cierto, muy interesante. Nunca lo había escuchado, la verdad, Carolina. Muchas gracias, de verdad, muy interesante. Y toda esta vivencia, mira, yo, la verdad, desde lo que viví, pues viví, sí, sí, mis padres se separaban muchísimo. De hecho, iban y venían. Y sí, durante prácticamente hasta mis 12 años, más o menos, ¿no? Desde mi primer año hasta mis 12 años. Y yo tenía que estar de ciudad en ciudad, ¿no? Un año estaba acá en Perú, pues, ¿no? En Lima, otro año o de pronto meses estaba en Cusco, otro tiempo en Arequipa, y así, ¿no? Me la pasaba en esos cambios. Y, y bueno, yo era una niña fuerza, ¿no? Entonces me fui mutando ahí de fuerza a seguridad, ¿no? Lo que llamamos seguridad. Y yo nunca, la verdad, me había percatado de cuánto podría afectarme eso a mí emocionalmente, pero ya pasados los años y después de todo el trabajo que hemos realizado, obviamente, pues pude notar que tenía una herida de conexión, pero magníficamente grande, ¿no? Y era a raíz de estas cosas, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante que se pueda tomar en cuenta en estas decisiones, ¿no? A los niños, porque realmente creo que es lo último, ¿no? Es lo último en lo que dicen, bueno, hay muchas ideas al respecto, pero realmente creo que el punto aquí es qué importante es el trabajo personal, qué importante que es trabajar en uno mismo, eh, y mientras más temprano sea, pues qué mejor, ¿no? De pronto si es a tu adolescencia, si esto ya comienzan a manejarlo los papás, ¿cierto? Ya se lo pueden ir dando a los niños. Y bueno, lo bueno es que pues uno puede trabajar a cualquier edad, pero mientras más temprano sea, uno se adapta, porque no es que el trabajo lo haces en un periodo y luego ya estás libre de polvo y paja, ¿no? Sino que es una forma de vivir. Comienzas a trabajar permanentemente en ti, se hace una filosofía de vida, ¿no? Y sí creo que es muy, muy importante porque se evitarían tantos conflictos, tantos daños, tantos traumas, tantas situaciones de pronto dolorosas que terminan mal, ¿no? Entonces, bueno, acá gente nos está contando, este sistema es la cobertura internacional OCDE desde acuerdos firmados. Es de cobertura internacional, OCDE desde acuerdos ¿Se refiere firmados. al sistema nido? Ajá, sí. El sistema nido es como una modalidad que se hace en España, pero, o sea, no está exenta en que pueda tomarse en cualquier lado. O sea, aquí simplemente es que los papás estén de acuerdo. Y en México, por ejemplo, lo único que tendrían que hacer es estar de acuerdo y garantizarle al juez de que los niños van a estar depositados, aunque se escuche feo, esa es la palabra jurídica correcta, los niños estén depositados en un lugar que sea decoroso, que sea seguro, que, digámoslo así, que esté muy bien. Es lo único. Pero aquí tiene que haber un acuerdo entre los papás. Oye, Caro, y también me voy dando cuenta, ¿no? Que desde la ley, pues yo no he sido muy pegada a la ley, de hecho, no conozco, sé muy poquito de ley, pero más o menos voy dándome cuenta desde la conversación contigo que la ley puede ser muy, muy a la cosa, ¿no? O sea, no es muy humana, o sea, tiende a ser muy como que la cosa, porque esa palabra, ¿no? Vamos a depositar a los niños. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Bueno, eso es toda como una historia, ¿no? Porque el derecho civil viene o sea, el derecho de familia viene del derecho civil, el derecho civil viene del derecho romano. Perú comparte con México, una tradición romanista, entonces estoy segura que en tu código igual dice depositar. Entonces, Seguro que sí. sí, y entonces pues en Roma
las personas eran cosas. Solamente el hombre, que era el pater familia, el hombre era el que no era cosa, él sí era persona. Todo lo demás eran cosas. Entonces, sí, entonces el lenguaje que se viene trabajando desde el derecho civil y ahora del derecho de familia, pues tiende estas cositas que no están tan padres. Pero ahora con las reformas que se han introducido en nuestros países, tanto en Perú, Colombia, México, de derechos humanos, ya hay un lenguaje mucho más humano que, que más Sí, qué cosas. importante. Sí, sí, sí. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por este tema tan interesante, importante. Pues esperemos que mucha de nuestra comunidad pueda ver este live, también en la versión grabada, puedan acercarse, porque sí sé que hay muchas personas que están en esta situación y que la están pasando complicada. Entonces, definitivamente creo que puede ser esa luz que estas personas necesitan para comprender un poquito más en profundidad este tema. Así que mi pregunta, la última ya de esta noche para ti sería, ¿qué les aconsejarías, qué les sugerirías a las personas que están en esta situación actualmente, en esta situación de estar definiendo custodias y todo lo demás, en una frase de pronto? Bueno, no sé si puedo hacer una frase porque yo luego hablo mucho, pero Bueno, como tú quieras. te puedo contar que el mayor reto, a mi parecer, porque yo así lo vivía, a lo mejor no, pero el mayor reto puede ser el tema de la conexión. ¿Por qué? Porque tú como mamá te desconectas aparentemente de tus propias emociones como para sobrevivir y darle lo mejor a tus hijos. Y no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí todo está bien, está perfecto, vamos adelante. Y los hijos se desconectan de ti y de ellos mismos también. Se desconectan de ti porque aparentemente no pasa nada, pero sí pasa. Y pasan muchísimas cosas y entonces los niños es como se desconectan por completo de ti. Entonces siento que el mayor reto es la desconexión. Entonces, yo trabajo mucho en mi comunidad con el tema de la conexión. De hecho, no sé, voy a tener un desafío de reconecta precisamente porque es lo que literalmente nos hace falta como mamás para entender a los niños. O sea, yo tengo mis lives los jueves a las 6:30, entonces antes de estar contigo, les comentaba sobre las ofertas emocionales. O sea, yo estoy segura, Gaby, yo estoy segura que todos los niños, al menos una vez en el día, te dicen, oye, mamá, ¿qué crees? Hoy jugué con fulanito. Hoy hice tal cosa. ¿Y tú qué haces? ¿Tú como mamá qué haces? Ay, sí, mamá, qué padre. Mientras estás haciendo otra cosa. Y lo que tu hijo te está ofreciendo en ese momento es un espacio de conexión que no aprovechamos. Algo tan simple, 5 minutos, 6 minutos, no más. Y son espacios que no aprovechamos, porque por las prisas, por andar, por lo que sea. Entonces, no sé, en este desafío estoy planteando 3 pasos sencillos como para que des en el clavo y no te pierdas de esas cosas. Excelente, excelente, Carolina. Entonces, bueno, invitados a este desafío de Carolina, la pueden encontrar. ¿Cómo te encuentran, Carolina? Cuéntanos. Me pueden encontrar en Instagram como fmpe.caminandojuntos y pues ahí van a encontrar toda la información sobre el desafío, que es este 17, 18 y 19 de octubre a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Perfecto, o sea que de Perú sería a las 7. A las 7, sí. Súper. Genial, Carolina. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí en Enfoque 360. Es tu casa, siempre bienvenida aquí a este espacio. Puedes disfrutar también de esta plataforma, navegar de Epistecnología. De hecho, Henry ya te está invitando a Epistecnología. Dice, si puedes profundizar más en derecho de familia. Yo puedo platicar con ustedes sobre
tema de derecho de familia cuando sea. Me encanta el derecho, me encanta mi carrera. Excelente, muy bien, genial, Carolina. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Te enviamos un fuerte, fuerte abrazo, que este desafío sea un éxito. De hecho, yo misma me quiero registrar, me parece muy interesante. Siempre se aprende, aprendemos unos de otros, por eso es coelevarnos. Así que ahí me vas a tener también aprendiendo de ti. Nos vemos entonces en una nueva edición. Gracias, Gaby, gracias por invitarme, les mando un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Chao, Caro. Adiós.